el señor presidente ha mencionado en varias ocasiones que lo público tiene que ser siempre mejor que lo privado. Entonces, bajo esa misma filosofía, es que la Fiscalía General de la República decidió, pues, que le vamos a dar un buen servicio público a las víctimas y a los diferentes usuarios porque se lo merecen y aparte porque es nuestra obligación. La Fiscalía General de la República se dañaron sus instalaciones centrales a raíz del terremoto del año 2001, es decir, hace más de 24 años. Entonces, y desde esa época la Fiscalía General de la República no había tenido oficinas propias. Entonces, desde el año 2001 hasta junio, creo yo, del año 2025, el Estado erogó la cantidad de $70 millones en alquileres, pagando por algo que nunca iba a ser propio. Eso, bueno, no sé, pero creo que era justo, pues, que una institución que se dedica a representar a las víctimas y representar al Estado debía de tener su casa propia. Entonces, y aparte de eso, debo mencionar de que solamente por el edificio que albergaba el despacho del fiscal general, ese llegó a tener un canon, llegó a representar su alquiler un canon de $51,975 al mes, es decir, $623,700 mensuales. Al año. Y aparte de eso, ustedes conocieron, eran instalaciones que no eran adecuadas, no estaban hechas, digamos, a los requerimientos de la Fiscalía, era incómodo para los usuarios ni siquiera tenían parqueo. Los usuarios los fiscales entrevistándolos y estaban preocupados por salir corriendo para que no les pusieran una multa por haberse estacionado mal en la calle. Entonces, eso creo que son cosas que no se deben tolerar, no debemos de seguir permitiendo. Noticias en tiempo real. El fiscal general, Rodolfo Delgado, presenta todos los planes de la institución para el año 2026. Además, revela nuevos casos de corrupción que cometieron los anteriores fiscales de Arena y el Frente. Bueno, de la Fiscalía General de la República ha preparado una presentación en la cual se reflejan los resultados de la gestión jurídica fiscal. En segundo lugar, la inversión estratégica que va apuntando hacia la mejora continua de los servicios y fortalecimiento operacional, cómo ha sido nuestra ejecución presupuestaria en el año 2025 y el proyecto de presupuesto para el año 2026. En primer lugar, los resultados de la gestión jurídica fiscal. Puedo mencionar que a la fecha 30 de septiembre del año 2025 se han atendido un total de 466,159 casos que han iniciado en las distintas materias jurídicas. Hemos dado atención a 469,792 víctimas. Hemos girado 45,750 órdenes de detención. Hemos procesado 284,015 casos. Hemos logrado las condenas de 44,009 personas. Han sido absueltas 10,389 personas. Y para contabilizar los casos resueltos, hemos llegado a la cantidad de 496,945. Me he tomado la libertad de considerar para estos datos toda la gestión desde el 1 de mayo del año 2021. Y concretamente, para la ejecución de este año, llevamos hasta el 30 de septiembre de este año la cantidad de 81,530 casos iniciados. Hemos atendido a 80,752 víctimas y investigado la cantidad de 79,807 delitos. Y se ha realizado el procesamiento de 96,374 personas en calidad de imputados. Ahora, para explicar cuál ha sido la operatividad de la gestión en la Fiscalía General de la República,
hay que remontarnos un poco a lo histórico. Esta es la primera vez que se expone este tipo de información ante esta comisión y lógicamente ante el pueblo salvadoreño. El día 1 de mayo del año 2021, al momento de sentarme en la silla de fiscal general, recibí la institución con una carga activa, es decir, una cantidad de casos que no habían sido diligenciados, no se habían trabajado, de 174.986 expedientes. Desde ese periodo hasta el mes de septiembre del año 2025, hemos recibido 466.159 denuncias más que se sumaban a las ya existentes. Es decir, que durante todo este periodo se han diligenciado la cantidad de 641.145 expedientes, de los cuales hemos resuelto la cantidad de 496.945 casos. Es decir, para lo cual la Fiscalía a la fecha tiene una carga activa de 144.200 expedientes, de los cuales únicamente 28.480 corresponden a los casos que recibí el 1 de mayo del año 2021, es decir, una reducción del 83.7% de la mora que existía en la institución. De la gestión actual únicamente quiere decir que 115.720 casos corresponden al periodo de mayo a septiembre del año 2025. Ahora, ¿por qué es importante conocer estos datos? En primer lugar, porque tenemos una gráfica en la cual se establecen cuál es la tasa de casos resueltos por año. Antes del año 2021, en el año 2021 la tasa de resolución de casos era de 87 casos por cada 100 expedientes. Posteriormente, con la reorganización, con la inyección de recursos que realizó este órgano de Estado a iniciativa del órgano ejecutivo, ha ido mejorando la productividad de la Fiscalía General de la República hasta llegar al año 2025, en la cual tenemos una tasa de resolución de casos de 116, es decir, que de cada 100 denuncias resolvimos las 100 denuncias más 16 más. Esto es lo que nos ha permitido ir poco a poco reduciendo la mora histórica que tenía la Fiscalía General de la República en cuanto a la resolución de casos. Sí. También hay que mencionar que hemos participado en las actividades relacionadas con la implementación del régimen de excepción durante los últimos años y hemos participado en la investigación y judicialización de casos en contra de 89.875 miembros de pandillas que fueron capturados por la policía durante el régimen de excepción. En estos números podemos establecer que actualmente hemos iniciado 590 causas en los tribunales contra crimen organizado, en los cuales estamos procesando a 81.818 adultos, 260 menores de edad, y que nos da un total de imputados que todavía no han recibido sentencias condenatorias de 82.078 personas. El equipo que trabaja los casos de régimen incluye a 291 profesionales, a los cuales se suma el personal del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones. Esto incluye a las jefaturas y es aproximadamente el 30% del personal fiscal que posee la institución. Esperamos que en los próximos 2 años ir poco a poco reduciendo la cantidad de imputados que se encuentran en la etapa de instrucción y que pasen a un estado en el cual se hayan emitido las sentencias condenatorias. Pero además, para soportar el régimen de excepción,
debo mencionar de que la Fiscalía General de la República, por medio de la sección de análisis, ha procesado un total de 25.412 evidencias, de las cuales 19.658 corresponden al régimen de excepción. El resto corresponde a otros casos que también la institución les está dando atención en virtud de su doble rol de defender los intereses del Estado y de la sociedad. Siguiente. En el aspecto de la recuperación judicial y administrativa, desde el año 2021 al mes de octubre del año 2025, tenemos una recuperación cercana al de 98.7 millones de dólares, lo cual implica que año con año hemos ido manteniendo un crecimiento en este ámbito, es decir, que estamos atendiendo tanto los requerimientos de la administración pública en cuanto a la imposición de multas administrativas y también la recuperación que se debe al incumplimiento de las leyes tributarias. Ahora, ¿cuál ha sido la inversión estratégica? La inversión estratégica de la Fiscalía se ha dividido en tres secciones. La primera sección, que ya ha sido expuesta ampliamente en otras oportunidades, fue orientada hacia el personal de la institución, es decir, a dignificar la carrera de los fiscales auxiliares y de todo el personal administrativo que presta sus servicios en la institución. En segundo lugar, le apostamos a la creación de los modelos de atención a víctimas de la FGR. Este modelo de atención psicosocial para personas en condición de vulnerabilidad son espacios que han sido creados por la Fiscalía General de la República para la atención de la niñez, los adolescentes y las mujeres, que acuden a solicitar los servicios que se encuentran disponibles principalmente por temas de naturaleza sexual. Estos espacios tratan de crear ambientes confortables para la atención especializada en ambientes privados, que sean cómodos, seguros, que gocen de la confidencialidad adecuada y que sean acordes con la edad de la víctima. Cada uno de estos espacios se compone por una ludoteca, una sala de lactancia materna, una sala de atención psicológica, una cámara GESEL, y aparte de eso, la institución le brinda a las víctimas recursos complementarios para la atención, incluyendo los denominados kits de dignidad que se le entrega a cada una de las víctimas de violencia sexual. Actualmente, estos modelos ya están funcionando en Santa Tecla, en el complejo de la Fiscalía General de la República, en Sonsonate, Usulután y San Miguel. En el resto de las oficinas fiscales solamente tenemos espacios para la atención psicosocial, y es pues un reto el tratar de que poco a poco estas vayan llegando a cada uno de los departamentos del país. Para realizar estos espacios es que hemos invertido parte de los recursos asignados y han sido financiados también por la cooperación. Se ha llegado al punto de que se han contabilizado un promedio de 300 atenciones mensuales en cada uno de estos modelos, y se está tratando de dar una atención con calidad para las personas que necesitan de estos servicios. En segundo lugar, hemos realizado inversiones en software y equipo especial de investigación, lo cual ha sido destinada para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, principalmente porque era necesario dotar de herramientas especializadas, primordialmente para la prevención de hechos delictivos graves que contribuyen al procesamiento y análisis de las telecomunicaciones en las investigaciones vinculadas a las actividades delictivas. Durante la ofensiva que realizaron en el año 2022 las pandillas, las actividades que realizó el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones fueron cruciales para alertar a al menos 400 potenciales víctimas que iban a ser objeto de atentados en contra de su vida. Entonces, para nosotros es muy importante
era muy importante el realizar este tipo de inversión, ya que nos iba a servir para realizar un combate efectivo en contra de las pandillas y además fortalecer otras áreas de investigación como los delitos de narcotráfico. La segunda inversión que se realizó fue en la unidad de investigación financiera. La unidad de investigación financiera ahora ya cuenta con herramientas analíticas y de rastreo de última generación para la investigación de delitos de lavado de dinero y activos. Estas herramientas nos han permitido recopilar y explotar la información de inteligencia que está relacionada con ilícitos financieros. Mediante estas herramientas hemos logrado realizar rastreos a transacciones financieras. Hemos podido graficarlas, hemos podido agruparlas y de esta manera estamos poco a poco cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para lograr posicionar al país como un Estado que cumple con los altos estándares en materia de prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo. También, finalmente, la última gran inversión en software y equipo especial de investigación se ha realizado para el Centro Nacional Anticorrupción. El Centro Nacional Anticorrupción va a contar con equipo computacional totalmente nuevo y con herramientas de ciberseguridad y herramientas forenses. Estas últimas van a garantizar, mediante los software especializados, la detección temprana de irregularidades, análisis de datos masivos, colaboración interinstitucional con otras instituciones que forman parte del SINAC. Esta es la última unidad organizativa que se viene a sumar a la institución, que forma parte, lógicamente, de una política de Estado mucho más amplia de cero tolerancia a la corrupción. Y tan es así de que ya finalizamos la etapa de selección del personal que va a formar parte del SINAC y esperamos estar finalizando los procesos de contratación a mediados de noviembre de este año. Mientras tanto, todo el soporte que es necesario para realizar cualquier acción en contra de los delitos de corrupción están siendo ejecutados por la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Corrupción y también por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía. La siguiente inversión ha sido la construcción del complejo de la Fiscalía General de la República, una deuda que estaba pendiente desde el año 2013 debido a la mala ejecución de las administraciones pasadas. Esto nos permitió dejar cada uno de esos edificios que ustedes ven en el extremo izquierdo de la pantalla y que todos esos inmuebles eran alquilados. Esos inmuebles le representaron un costo al Estado de $70 millones en alquileres. Entonces, nosotros decidimos ejecutar adecuadamente los recursos que tenía asignados desde más de una década la Fiscalía General de la República y poco a poco iniciamos con el proceso de licitación internacional y construcción del complejo. Esto ha permitido que desde el año 2001 por fin la Fiscalía General de la República tenga sus propias instalaciones centrales en las cuales se albergan 1.258 empleados entre jurídicos y administrativos. Estas personas se encargan de realizar las principales actividades de la institución y aparte de eso se pensó en un diseño que fuera el adecuado para las víctimas y los usuarios y que pudieran tener acceso a la justicia de una manera ordenada, eficiente y eficaz. Aparte de eso, y siguiendo la misma línea de la construcción de complejo de la Fiscalía General de la República, tenemos 3 proyectos en marcha para el próximo año, que son los proyectos 7950, 7951 y 8912, que se refieren a las construcciones y equipamientos de las oficinas de la Fiscalía General de la República
en el distrito y departamento de Aguachapán, en el distrito y departamento de San Miguel y en el distrito y departamento de La Unión, lo cual es un proyecto obviamente de diseño en el cual queremos mantener la misma calidad de servicio que hoy por hoy ya estamos brindando en el complejo de la Fiscalía General de la República, trasladarla hacia los departamentos. Y creo que eso es una deuda histórica, no solo de la Fiscalía, sino que también del Estado, de tratar de ir poco a poco, de generar las condiciones adecuadas de infraestructura para la atención de las víctimas en nuestro caso o de los usuarios en general. Cada uno de esos terrenos son terrenos propios que han sido adquiridos durante el tiempo y en diferentes administraciones por la Fiscalía General de la República. Sin embargo, en las administraciones anteriores no lograban dar el salto necesario para lograr llevar a la realidad cada uno de estos proyectos. Y eso, al final de cuentas, no solo es una mala administración, sino que también son prácticas que lindan incluso con actos de corrupción. Puedo resumir que la ejecución presupuestaria del año 2025, a partir de la asignación para gastos de funcionamiento de 82,2 millones, actualmente lleva una ejecución del 86%, de los cuales tenemos una disponibilidad del 14%, los cuales en la actualidad ya están prácticamente comprometidos para dar una siguiente fase. Que es la adquisición de nuevo hardware para la institución. También es mejorar cada uno de los servicios que actualmente estamos brindando y finalizar con la ejecución de nuestro complejo de oficinas centrales. ¿En qué sentido? Estamos apostándole a la independencia energética de nuestro complejo mediante la implementación de proyectos de energía solar y también de suministro de agua potable para todo el complejo de la Fiscalía y de esa manera obtener certificaciones internacionales sobre el tipo de construcción y el tipo de edificación que hemos logrado en la institución. Luego, en cuanto al proyecto de presupuesto del año 2026, los objetivos son claros. En primer lugar, le estamos apostando al capital humano para mejorar las condiciones de trabajo del personal, ya que en la actualidad el estándar que se ha logrado en el complejo de la Fiscalía General de la República tiene que replicarse en el resto del país. En segundo lugar, continuar lógicamente con nuestro mandato constitucional, que es la persecución del delito, es decir, investigando y promoviendo la acción penal en todos los delitos que afecten los intereses de la sociedad, ejercer también la defensa del Estado mediante la defensa judicial en cada uno de los procesos y mantener siempre la supervisión en los diversos contratos de adquisición de bienes de la administración pública. El eje número 4 es el combate al crimen organizado, lo cual es darle continuidad a todo lo que se ha logrado en beneficio de la sociedad salvadoreña mediante la implementación del régimen de excepción y que se refiere al trámite judicial que tenemos que realizar de cada uno de los procesos que se han iniciado en contra de las organizaciones criminales pandilleras. La lucha contra la corrupción, en virtud del mandato de las leyes recientemente aprobadas por esta Asamblea y que nos han impulsado a ir creando el Centro Nacional Anticorrupción y, lógicamente, destinar los recursos que sean necesarios para su funcionamiento al menos mínimo. También vamos a mantener siempre y tratando de brindar un acceso a la justicia, garantizando que un acceso a la justicia digno para las mujeres, los niños y los adolescentes. Y finalmente el número 7, que es mejorar nuestra infraestructura física y tecnológica mediante los proyectos de diseño de edificaciones que tenemos en marcha y también apostarle a la transformación digital de la institución. Es decir, que nosotros queremos llegar a un punto en el cual
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación sean potenciadas al máximo y se logre una comunicación inmediata y con la información al servicio de los fiscales para realizar mejores y más rápidas investigaciones. El proyecto de presupuesto de la Fiscalía General de la República, nosotros consideramos que se encuentra adecuado conforme a lo asignado. Tenemos un presupuesto operativo de 89,5 millones y 2 millones destinados para que son para proyectos de inversión pública, que es la última fase de la inversión que se va a realizar en el complejo de oficinas centrales, para un total de 91,6 millones aproximadamente, y el monto asignado corresponde al 1.01% en relación a los ingresos corrientes del proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2026. Creo que hay que tomar en cuenta que también de este presupuesto vamos a también destinar lo que sea necesario, y eventualmente, tal vez dentro de la ejecución, puede que sea necesario solicitar algún tipo de refuerzo relacionado con el avance de cada uno de los litigios internacionales que actualmente enfrenta El Salvador. En primer lugar, están los litigios que fueron transferidos por la entidad del Milenio y un segundo arbitraje que está iniciando, promovido por una constructora. Todas estas demandas suman la cantidad de 30.3 millones que están exigiendo a la República de El Salvador. El segundo lugar es un litigio que está vigente, es un anuncio de arbitraje que ha sido presentado ante el CIADI por una empresa de telecomunicaciones, en la cual está demandando 130 millones a la República de El Salvador. Y finalmente el caso más antiguo, que es el caso de HSBC, la cual ha iniciado en su etapa de arbitraje y en la que se están demandando la cantidad de 49.3 millones de dólares. Cada uno de estos litigios, la Fiscalía General de la República se hace presente ante estas entidades con el objeto de obtener fallos favorables a favor del Estado. Hasta el momento puedo decir de que cada uno de los arbitrajes en los que la Fiscalía ha intervenido han terminado de manera adecuada para los intereses del Estado, y es mi intención continuar en ese rumbo. Creo que por el momento, señor diputado presidente, me quedaría hasta acá y estoy sujeto a las preguntas que estimen a bien realizarme. Gracias, estimado. Bueno, queda abierta la comisión para preguntas, dudas, cuestionamientos, etc. Diputado Navarro, diputado Cardosa, diputada Dani González. Entonces, sería diputada González, diputado Cardosa, diputado Navarro y diputado Carballo. Gracias. Bienvenidos a nuestros invitados, a nuestro fiscal general y también a su equipo que le acompaña de trabajo. Creo que es sumamente importante todo el trabajo que han venido realizando y qué bueno presentar ante la población también todos esos resultados que marcan un antes y un después desde que asumió el nuevo fiscal con el apoyo de esta Asamblea Legislativa. Me llamaba bastante la atención, sobre todo los casos que se han venido resolviendo y sobre todo que demuestra ya una mejor confianza y percepción también de parte de la población ante instituciones que habían perdido mucha confianza ante la gente. Sin embargo, estábamos desde la mañana con los titulares de Seguridad Pública y también de Defensa, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa, y veíamos un dato sumamente importante, que es la reducción de la tasa de impunidad en homicidios y que vemos que a la fecha de hoy es el 0%. Yo quiero conocer
por parte de la visión de la Fiscalía General de la República, cuáles han sido esos elementos claves de destacar y el apoyo también de parte de la legislación y de esta Asamblea Legislativa en tener actualizada cada uno de los marcos jurídicos correspondientes y que le ayudan ahora a la Fiscalía General de la República a la resolución de esos casos. De igual manera, estuvimos viendo en el mes de septiembre una investigación que se llevó a cabo muy importante que se denominó Escudo Virtual. Nosotros hemos visto cómo la inversión del presente año y desde el 2021 a la fecha, lo que se ha fortalecido la institución en materia tecnológica, en materia de capital humano, de capacitación, en el tema también de infraestructura, que creo que es importante también darle condiciones adecuadas, no solo a los empleados, sino en las atenciones que van a tener hacia la población. Y creo que parte del resultado también ha sido que esta investigación está ayudando a más pues de 1.894 requerimientos que existían en este preciso caso de personas que incluso de otras nacionalidades habían entrado a nuestro país y han estado estafando a nuestra población con diferentes tipos de delito a través de las tecnologías de la información. Quiero saber cómo este presupuesto para el año 2026 va a reforzar cada una de estas estrategias. Ya vimos que se va a invertir en tecnología, se está invirtiendo también en nuevo personal que responde a la nueva legislación en el tema de la lucha contra la corrupción. De igual manera, ¿cuáles son esas estrategias y cuál es la visión que tiene la Fiscalía General de la República ante esta? Gracias. Adelante. Bueno, sí, diputada González. Bueno, con relación al trabajo que se ha realizado principalmente en el tema de homicidios. En el tema de homicidios hemos dividido el trabajo en dos grandes áreas, lo que se refiere a los delitos de homicidio y los delitos de feminicidio. Los delitos de feminicidio son vistos por una unidad especializada que se creó precisamente para este tipo de delitos. Entonces, debido a que se dan en contextos, digamos, particulares, de tal forma de que esta unidad tiene una competencia a nivel nacional. Siempre que hay un delito de feminicidio, es la unidad local de delitos contra la vida la que acude a hacer el trabajo de escena, pero posteriormente todo el trabajo que se refiere al abordaje de la víctima, que se refiere a la presentación del caso ante los tribunales y obviamente todo el seguimiento que se da hasta llegar a una sentencia condenatoria está a cargo de esta unidad especializada. ¿Por qué es así? Esto nos ha demostrado de que al dividir todos aquellos casos que tienen un componente relacionado con violencia en contra de la mujer deben de ser atendidos por fiscales que estén capacitados para poder recabar la prueba y darle un sentido especial a las evidencias que ellos van a tener que exponer ante los jueces. Al mismo tiempo, tal cual yo lo mostré en la lámina, únicamente el 30% de nuestros fiscales están trabajando directamente el tema de los detenidos en el marco del régimen de excepción. El resto de fiscales se está dedicando a los otros delitos que hoy por hoy todavía, digamos, tenemos algún nivel de incidencia. Dentro de estos están todo el trabajo territorial que realizan las unidades de delitos contra la vida y que son las que con el auxilio de la Policía Nacional Civil nos ha permitido llegar a un punto en el cual resolvemos todos los homicidios que suceden en un determinado periodo de tiempo. Así, por ejemplo, el año pasado se dio la cantidad de 114 homicidios. De esos 114 homicidios que ocurrieron en el año 2024, resolvimos en el año 2024 113 y el número 114 lo resolvimos en los primeros días del año 2025. Actualmente tenemos un nivel de resolución de casos de homicidio del 100%, en el cual todos los homicidios que han ocurrido este año tienen una persona que ha sido detenida y que está ya sea procesada
o bien a la víspera de ser presentado ante los tribunales de justicia. Por otra parte, hay que entender de que, por ejemplo, la delincuencia tiende a moverse, no es un fenómeno que permanece estático. Si antes nuestra principal preocupación eran los delitos de homicidio, pues actualmente una de las preocupaciones que está abordando de manera responsable la Fiscalía son los delitos de contenido patrimonial, principalmente aquellos que se refieren a las estafas que han sido cometidas utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. De tal forma de que, por ejemplo, en el presente año, a la fecha llevamos un total de 800 casos que ya han sido resueltos a un nivel judicial, con un nivel de sentencias condenatorias del 76% de efectividad. Quiere decir de que de cada 100 personas que estamos presentando ante los tribunales acusados de los delitos de estafa, pues 76 personas quedan condenadas, y tratamos en la medida de lo posible de ir reparando el daño que han provocado estos sujetos con sus acciones a las diferentes víctimas. Estamos invirtiendo en la adquisición de nuevo equipo informático, estamos adquiriendo nuevo software, principalmente para el análisis de evidencias, para el análisis de casos, que nos permita de alguna manera ser más rápidos, porque lógicamente los delincuentes que se dedican a estas actividades criminales pues tienen a las víctimas al alcance de presionar una tecla, y están utilizando toda una variedad de conductas para tratar de engañar a los salvadoreños y que sean víctimas de estos hechos. También estamos pues logrando una gran efectividad en otra serie de delitos de contenido patrimonial, por ejemplo los delitos de extorsión, en los cuales estamos procesando incluso hechos que se cometieron en años pasados y en las que tenemos una efectividad del 78%. Tan es así que durante el periodo en estudio, durante la gestión, se han logrado llevar a 1.377 casos ante el juez, y en todos los casos les estamos logrando la detención provisional de los imputados. También tenemos los delitos de hurto. Consideramos que los delitos de hurto son la antesala para la comisión de delitos de naturaleza más violenta. Por ejemplo, el que puede cometer un hurto el día de mañana puede llegar a asaltar con un arma de fuego a los ciudadanos, y posteriormente ese que asalta con un arma de fuego a los ciudadanos posteriormente puede causar un homicidio. Entonces estamos tratando de contener de alguna manera, siendo muy estrictos con las personas que cometen este tipo de hechos, con el objetivo de mantener siempre la tranquilidad en la sociedad salvadoreña. Creo que me quedaría hasta aquí, diputado. Gracias, fiscal. Diputado Cardosa. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a la comisión, licenciado Rodolfo, fiscal general de la República. Bueno, mire, yo quiero comenzar a felicitarlo por el nuevo complejo de la Fiscalía. ¿Cuánto dinero ha pagado el país? ¿Cuánto dinero ha perdido El Salvador? Pudiendo tener, y por haber tenido fiscales en esa fiscalía ineptos prácticamente, que se dedicaban a perseguir personas innecesariamente. Digo esto con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Los dos últimos que estuvieron fueron dedicados a perseguir, caso personal mío, persiguieron enormemente y innecesariamente, pudiendo tener este terreno para poder construir. Pero yo quiero hacerle una pregunta, señor fiscal. ¿Usaron dinero, tenían dinero estas personas, estos fiscales que pasaron ahí, para poder comenzar a construir este complejo? Porque por eso les digo, fueron fiscales
que no sé cómo pudiésemos, aquí nosotros no hacíamos la diferencia, FMLN y Arena fue lo que los ponía, no hacíamos la diferencia, a veces ni se traían a las comisiones para discutir. Entonces yo tenía esa pregunta, esa duda, el por qué no habían comenzado a hacer este complejo fiscal que ahora he tenido el gusto también de conocerlo y que es enorme. Tiene usted más fiscales agrupados, tiene todo más cerca, y antes estaba todo disperso. Y usted puso la página ahí, la página donde está el complejo. ¿Cuántas oficinas se están dejando de pagar? Por eso yo también quiero solicitarle este día, señor fiscal, ya que sabemos que hay terrenos ya para poder comenzar construcción, pero también pedirle que cuando se pueda, ahora vemos que el dinero que se le ha asignado como fiscal va a ajustar, a no ser de que se requiera el extra para poder ir a ver ese tema de los litigios internacionales, pero que cuando se pueda también poder hacer la oficina fiscal en Chalatenango, a la cual yo represento. Sabemos que es importantísimo el no estar pagando más cánones de arrendamiento. Es importantísimo para la misma fiscalía, porque es un dinero que le queda a la fiscalía, que se ahorra la fiscalía, que puede contratar un fiscal más, que puede contratar un empleado más para poder seguir combatiendo el crimen organizado de este país. Entonces, y la otra pregunta es, el edificio donde estaba el fiscal anteriormente, ¿cuánto se pagaba mensual? Para que el pueblo lo sepa, porque eso no lo rentó usted, usted llegó allí, pero eso no lo rentó usted. Allí había fiscales que han estado y si usted miraba ahí carteles de todos los fiscales que han pasado, o sea, eso no lo rentó usted. Ese lo hizo alguien de aquellos gobiernos anteriores que por algo lo hicieron. Entonces yo quisiera pedirle, si usted tiene la información, cuánto más o menos pagaba el pueblo salvadoreño. Porque estos son impuestos del pueblo, no son impuestos de la fiscalía, son impuestos del pueblo salvadoreño, lo que se le asigna. Entonces, cuando hemos tenido ese tipo de fiscales generales en esas oficinas, que han tenido la oportunidad de brillar también como lo está haciendo usted, señor fiscal, porque ellos han tenido la oportunidad. Yo me acuerdo cuando encontraron aquellos barriles enterrados por no sé a dónde, creo que se compró el terreno, no sé qué se hizo, pero eran millones y millones, no era 1 millón ni eran 2 millones, eran más. Ya saber cuánto se agarró el señor que estaba en ese momento, pues no sé yo, porque me imagino, pues, estaba solo de agarrar. Entonces, yo sí quisiera de verdad que el pueblo, no a Reinaldo Cardosa como representante de Chalatenango, no que el pueblo salvadoreño, para que el pueblo salvadoreño sepa qué hicieron los fiscales anteriores. ¿Qué hicieron los fiscales anteriores? Entonces, el pueblo tendría que saberlo, si es que se puede, y de veras felicitarlo por la alta recuperación también, de la recuperación de la operación de recuperar el dinero del Estado. 98 millones. ¿Se imagina cuánto es? 98.778.000. Es una cantidad de dinero, 98 millones que van a poder servir para el pueblo salvadoreño, que van a estar en las diferentes carteras de Estado: Fiscalía, Salud, Educación, Agricultura, Obras Públicas, que va a estar ese dinero ahí. Y sabemos que con la capacidad que usted tiene, estos litigios que van internacionalmente, tanto los de ADM y MECO, Fibranet y HSBC, sabemos que no los vamos a perder. Sabemos la capacidad que usted tiene de poder moverse, los fiscales que usted asigna a estos tipos de cosas internacionales, de litigios internacionales, fiscales capacitados, y sabemos que el pueblo salvadoreño no va a pagar eso. Esperamos que no lo va a pagar eso.
Así es de que felicitarlo, señor fiscal, y felicitarlo por el nuevo complejo, porque sabemos que lo vamos a ahorrar una gran cantidad de dinero mensualmente, y no solo para un poco tiempo, no que para mucho tiempo, porque sabemos que es un complejo muy bien elaborado, muy estable y que es propio de la Fiscalía, que es lo más mejor. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimado. Adelante. Gracias, diputado. Bueno, con relación a las preguntas realizadas, en primer lugar, ese era un dinero que ya estaba a disposición de la Fiscalía General de la República. Era un préstamo que había sido aprobado en administraciones anteriores. Sí, creo que fue en el año 2014, si no me equivoco. Entonces, nunca fue ejecutado, nunca se pasó de la etapa de diseño. Es más, con anterioridad se había adquirido el terreno donde actualmente se erige el complejo. Se había adquirido con el dinero que fue producto del decomiso de los barriles, con dinero en efectivo en la Hacienda del Recolado en Zacatecoluca. Eso fue más o menos como en el año 2012, si no me equivoco, 2011. Puedo equivocarme por las fechas, pero fue más o menos en esa época. Posteriormente se adquiere ese inmueble en el 2013, se logra la asignación de fondos de la Asamblea Legislativa de aquel entonces, se aprueba el préstamo internacional y posteriormente pasó todo el tiempo y nunca se lograba ejecutar. Entonces se llegó al punto en el que El Salvador estaba a punto de empezar a pagar, el Estado tenía que empezar a pagar precisamente penalidades por no utilizar esos fondos. Entonces eso lógicamente nos hizo ver también la importancia de que era el ejecutar adecuadamente los fondos que están asignados para una institución determinada, porque era una lástima en realidad haber realizado una inversión en un terreno con dimensiones bastante grandes, y en los cuales los fiscales anteriores habían decidido que se convirtiera en un cementerio de vehículos incautados a los delincuentes. Ahí en ese terreno se podían observar vehículos de todo tipo, autobuses. Algunos de ellos nacieron árboles en medio de los vehículos, solamente para que tengan una idea. Entonces, y eso es simplemente, no sé si desidia, irresponsabilidad, corrupción, porque quizás no habían conseguido el constructor que ellos querían, ¿verdad? Entonces, a la postre significaba que se estaba dejando de dar un servicio adecuado a la población, teniendo los recursos adecuados para poderlos implementar. Entonces, creo que el señor presidente ha mencionado en varias ocasiones que lo público tiene que ser siempre mejor que lo privado. Entonces, bajo esa misma filosofía, es que la Fiscalía General de la República decidió, pues, que le vamos a dar un buen servicio público a las víctimas y a los diferentes usuarios porque se lo merecen, y aparte porque es nuestra obligación. A ver, y eso es solamente por mencionar algunas de las chanchadas que hicieron en aquel entonces algunos fiscales. En segundo lugar, debo mencionar de que la Fiscalía General de la República se dañaron sus instalaciones centrales a raíz del terremoto del año 2001, es decir, hace más de 24 años. Entonces, y desde esa época la Fiscalía General de la República no había tenido oficinas propias. Entonces, desde el año 2001 hasta junio, creo yo, del año 2025, el Estado erogó la cantidad de $70 millones en alquileres, pagando
por algo que nunca iba a ser propio. Eso, bueno, no sé, pero creo que era justo pues que una institución que se dedica a representar a las víctimas y representar al Estado debía de tener su casa propia. Entonces, y aparte de eso, debo mencionar de que solamente por el edificio que albergaba el despacho del fiscal general, ese llegó a tener un canon, llegó a representar su alquiler, un canon de $51,975 al mes, es decir, $623,700 mensuales. Al año, perdón. Y aparte de eso, ustedes conocieron, eran instalaciones que no eran adecuadas, no estaban hechas, digamos, a los requerimientos de la fiscalía, era incómodo para los usuarios ni siquiera tenían parqueo. Los usuarios estaban, los fiscales entrevistándolos y estaban preocupados por salir corriendo para que no les pusieran una multa por haberse estacionado mal en la calle. Entonces, eso creo que son cosas que no se deben tolerar, no debemos de seguir permitiendo, y precisamente por eso fue que nos embarcamos en esta tarea de lograr construir este complejo. Pero al mismo tiempo, sí considero de que no es tampoco justo que solo las personas que residen en el Gran San Salvador tengan esos beneficios. Tenemos poco a poco y en la medida de nuestras capacidades ir trasladando esos beneficios al interior del país. Porque como usted dice, señor diputado Cardosa, yo quisiera de verdad que en un par de meses existiera una nueva fiscalía en Chalatenango, en el departamento de Chalatenango, o en cada uno de los departamentos. ¿Por qué? Porque se reducen los costos de operación. Imagínense que teníamos las oficinas centrales distribuidas en 9 edificios. En 9 edificios en los cuales pagábamos 2.6 millones al año en alquileres por esos 9 edificios. Solo arrendamientos. Aparte se tenía que sumar los costos de operación. Solo para comunicarse, para convocar una reunión, se tenían que trasladar jefes desde los diferentes edificios ubicados en todo San Salvador para poder tener una reunión adecuada. Gracias a Dios que poco a poco la tecnología fue avanzando, pero imagínense cuánto tiempo pasamos en esa misma dinámica. Gastos de combustible, gastos de papelería, duplicar las funciones de diferentes empleados en cuestiones administrativas, porque cada uno de estos edificios tenía que contar con un administrador, con ordenanzas, con gente que se dedicara de hacer toda la labor de apoyo para los fiscales, motoristas. De tal forma de que la concentración nos ha permitido reducir los tiempos. En la actualidad, que se quiere hacer una reunión, pues simplemente se sube a un nivel o se baja a un nivel, a pie, sin gastar combustible. Las comunicaciones entre los iguales y entre los de superiores a inferiores son mucho más ágiles. Entonces tenemos espacios amplios, adecuados para recibir a los usuarios. Tenemos espacios en los cuales ya entrevistamos a los testigos en un lugar cerrado, sin que el que está a la par se entere del problema que llega a relatarnos. Entonces, eso es darle dignidad a la gente, y eso es lo que nosotros, o por lo menos yo, estoy empecinado en tratar de lograr. Entonces, y creo que sí, no es correcto lo que hicieron mis antecesores, principalmente en esta área. Porque en realidad, si se tenían los recursos, lo mejor es ejecutarlos de una manera adecuada, de una manera transparente, en beneficio de los salvadoreños. El complejo de las oficinas de la Fiscalía General de la República es una obra que se ejecutó en tiempo. Se ejecutó conforme los cronogramas, no obstante que sufrimos incluso algún tipo de percance en el camino. Además de eso, la ejecución de esa obra nos permitió generar ahorros del mismo préstamo.
ahorros del mismo préstamo que estamos reinvirtiendo en la independencia energética del mismo complejo, con los proyectos de energía solar. No estamos pidiendo más dinero, estamos ejecutando adecuadamente y de una manera transparente y honesta el dinero que se nos fue asignado para esa obra. Entonces, esa puedo decir, diputado Cardosa, que es la respuesta a sus preguntas. Gracias. Diputado Carvalho. Gracias. Licenciado Rodolfo Delgado y ejecutivos que lo acompañan, bienvenidos a nuestra comisión. Yo siempre me he preguntado, señor fiscal, el por qué varios órganos alquilan a precios excesivos a lo real. Eso nos pasa en educación, en el órgano judicial, y cuando vemos pasos como el que usted ha dado, son los pasos normales que cualquier persona tiene que dar. Hasta nosotros, pues, cuando nos casamos tenemos que andar alquilando, pero siempre ahorrando para la prima de nuestra primera casa, porque no vamos a estar alquilando toda una vida. Ustedes han pagado en más de 20 años, han pagado más de lo que les ha costado estas instalaciones. Y así podemos ver también juzgados en pasajitos, en una casita, pagando $5,000, $7,000, cuando tal vez lo más que puede costar son $1,000. Escuelas también que están alquilando. Yo creo que lo que usted ha hecho, no creo, estoy seguro, va a servir de ejemplo, de modelo para otros órganos del Estado, copiarle a usted. Porque usted va también a construir los departamentos, o sea que ya no quiere alquilarle a nadie. Quiere que las casas sean de la fiscalía, propiedad de la fiscalía, todas las instalaciones. Y eso es bueno. A eso tenemos que apostarle. Y yo pues felicitarlo porque me llamó la atención cuando me hablaba de 2.6 millones solo por año. Pagar más de $500,000 solo por un pequeño edificio que lo más que tenía son 2,000 varas de terreno. Entonces, esas son las cosas que tienen que ir cambiando también. Pero ustedes como fiscalía, ¿hasta qué punto también pueden intervenir para investigar estos inmuebles alquilados a sobreprecios? Bueno, de hecho que esas son situaciones o son hechos, son eventos que deben ser competencia del nuevo Centro Nacional Anticorrupción. El Centro Nacional Anticorrupción de alguna manera va a tener que estar integrado con otras instituciones del Estado. De esta forma, el Centro Nacional Anticorrupción de alguna manera tiene que estar realizando análisis, pero no solo análisis reactivos, sino que también análisis preventivos. Porque tenemos que lograr llegar a un punto en el que no hay que ir a capturar a un funcionario señalado por corrupción. Tenemos que prevenir que no se haga, que no se cometan esos actos. Es decir, que no se cause el daño. Entonces, y así de alguna manera tener algún sistema de alerta temprana que podemos de alguna manera generar una política adecuada anticorrupción desde el SINAC, desde el Sistema Nacional Anticorrupción, por cada una de las instituciones que conforman ese sistema. Entonces, y de esta manera, evitar pues el bochorno de que sean los fiscales los que tengan que ir a reaccionar ante un daño que ya se ocasionó. Sí, en cuanto a su comentario de lo de las oficinas, sí, esa es una aspiración. Creo que de todos es conocido. Yo he trabajado prácticamente toda mi vida en la institución. Sé lo que es andar en
en oficinas alquiladas, en malas condiciones, durmiendo en el suelo, atendiendo gente en pasillos, en bancas de madera, en escritorios que estaban ya totalmente deteriorados, no ser empático con las víctimas. Entonces eso es lo que yo pretendo que se cambie. Entonces, y precisamente por eso todo el eje estratégico de mi gestión descansa básicamente en 3 puntos. 1, mejorar el capital humano, mejorar las condiciones del capital humano que yo tengo en la institución. En segundo lugar, mejorar la infraestructura. Y en tercer lugar, que es en teoría ya el punto al que vamos a empezar de una manera adecuada y ordenada, es la transformación digital de la institución. Que seamos más eficientes, que sepamos adecuar los recursos y que sepamos cómo utilizar la tecnología en beneficio de la investigación criminal y lógicamente de todas las otras actividades que realiza la institución. Diputado Navarro. Muchas gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, agradecerle también al equipo de trabajo por la presentación y por la explicación que se ha hecho al presupuesto ejecutado en este año 2025 y el próximo que está del año 2026. Mi consulta es bien corta, señor fiscal. En los números del régimen de excepción vemos que entre jefes de oficina, coordinadores, fiscales, auxiliares, colaboradores jurídicos, son 291 atendiendo básicamente 590 causas y 82.078 imputados, ¿verdad? En etapas de instrucción. Si dividimos, digamos, bueno, ya hicimos la ley para poder reagrupar los casos, pero si dividimos por imputado, es un aprox de 281 imputados por fiscal, tomando en cuenta los administrativos, ¿verdad? Entonces, este número de colaboradores se va a mantener en este año 2026, se va a reducir o se va a aumentar o se va a mantener tal cual lo están haciendo, si es que acaso considera que el tiempo y la función les da y lo van desarrollando, o va a haber algún tipo de refuerzo para en este sentido. Bueno, sí, diputado. A ver, nosotros como fiscales nos vamos basando en cuanto a las causas más que en cuanto a las personas. Es decir, durante toda esta etapa se ha realizado toda una labor para ir clasificando las personas, a qué organización pertenecen, las evidencias que tenemos en contra de cada una de ellas. Entonces ese trabajo, digamos, el más pesado, el más minucioso, ya se realizó. Exacto. Actualmente los fiscales, estos abogados, han estado trabajando en la preparación de las acusaciones que ya están próximas a presentarse. Espero yo que en la primera quincena del próximo mes, que va la primera acusación en contra del conglomerado criminal, el consorcio criminal de la familia. Entonces, en algún momento vamos a ir observando cómo vamos desarrollando las diferentes causas, precisamente porque son 44 los jueces quienes van a estar a cargo de su tramitación. Entonces, para eso hemos hecho una coordinación previa con el órgano judicial, precisamente para tratar de llevar un cronograma adecuado y que no nos vaya a afectar aquel factor de imputados que están vinculados en 2 procesos al mismo tiempo, o imputados que de alguna manera no comparecen a las diferentes audiencias, o bien que vayan a chocar audiencias entre sí. Es decir, que haya un fiscal que tiene una audiencia señalada para un día determinado y que al mismo tiempo en otro tribunal tenga una audiencia de similar naturaleza. La Fiscalía General de la República, al ser una institución que se rige por el principio de unidad de acción, eso le permite que la toma de decisiones sea bastante rápida.
Es decir, que en determinado momento se pueden destinar recursos humanos de otras unidades organizativas para poder apoyar a estos fiscales si en dado caso vemos que están próximos a ser rebasados por la cantidad de trabajo. Entonces nosotros de esa forma es que estamos trabajando. Siempre tratamos de ir manteniendo esta cantidad de agentes auxiliares para el tema del régimen de excepción, porque también tenemos que atender las denuncias que por otros delitos van ingresando en el día a día. Pero eso no es impedimento alguno para que podamos destinar nuestros mismos recursos para poder atender el tema de los procesamientos en el régimen de excepción. Creo que no es tanto en cuanto a la cantidad de gente que pueda tener una institución, sino que saberla destinar adecuadamente en el momento oportuno. Hoy por hoy hay fiscales que sí han trabajado el tema del régimen de excepción y digamos que son los que de alguna manera van a guiar a los que posteriormente por X o Y motivo puedan sumarse. Sí, bueno, sobre todo eso es bien importante, ¿verdad? Porque luego ya vienen otras etapas del proceso que ahí se va haciendo una readecuación, incluso lo pueden tratar internamente, si hay más elementos que dotar a esa unidad, pues ahí mismo se realiza. Bueno, únicamente de mi parte y nuevamente reiterarles nuestra felicitación, sobre todo porque la Fiscalía General de la República ha estado desde el primer día de la mano para hacerle frente a este régimen de excepción y a todos estos delincuentes que hoy están tras las rejas. Es un trabajo bastante fuerte, arduo, que nadie lo quiso hacer y pues por supuesto ahora Dios lo ha permitido que nosotros estemos en estos puestos y poderle dar esa paz y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Bueno, sí, y en general, señores diputados y al pueblo salvadoreño, en lo particular, como fiscal, quiero agradecer todo el apoyo que se nos ha brindado mediante las diferentes formulaciones presupuestarias que durante los últimos años, en los años recientes, ha realizado el órgano ejecutivo y que han sido aprobadas en las diferentes gestiones del legislativo. Hoy por hoy la Fiscalía General de la República, gracias a esa gran inversión, a esa apuesta que ustedes hicieron por la institución, en la actualidad es un referente a nivel regional y me atrevería a decir que latinoamericano, en las diferentes mediciones que se han realizado en cuanto a la calidad de las instalaciones, a los recursos que han sido invertidos, a la atención a los diferentes usuarios. Estamos rankeados en primer lugar en la región centroamericana y del Caribe y compartimos niveles muy similares a otras dos fiscalías a nivel latinoamericano. Entonces poco a poco estamos con su ayuda, con la apuesta que han hecho por la institución, la estamos convirtiendo en un referente regional y poco a poco esperamos que de alguna manera toda la poca experiencia que hemos logrado capitalizar durante todos estos años esté al servicio de nuestros similares en la región. Así es que muchas gracias y eso es lo que tenía que mencionar. Gracias, fiscal. ¿Alguna participación adicional? Bueno, eso solo para cerrar, ¿verdad? Yo creo que hasta hace poco era común oír, sobre todo en los casos de homicidio, que los casos se caían, decía la gente. Es que el fiscal no venía suficientemente preparado. Es que el fiscal no presentó las pruebas. Y bueno, yo podría entender en el caso de cosas materiales, pues, pero en el caso de una vida humana que no se puede recuperar y llegamos a tener, ¿qué índice de impunidad, señor fiscal? Del 90 y pico, del 95% en casos de homicidio, ¿verdad? Entonces, claro, como dijo el ministro de Seguridad, más fácil que me vaya preso por robarme un celular que por robármelo y matar al que lo andaba, porque ya no me va a denunciar. Y este país se llenó de cadáveres porque era todo un Estado, y cuando hablamos del Estado no solo es el gobierno, el Ejecutivo como tal, sino que era un Estado que no funcionaba. Es decir, no funcionaba el Estado como tal con políticas, el Ejecutivo no funcionaba, la policía no funcionaba, el sistema judicial,
y parte de ese rosario de instituciones fracasadas también estaban las anteriores fiscalías. Entonces era una cadenita que terminaron en 120,000 homicidios, de los cuales muy pocos se resolvieron. Entonces yo creo que ahora parte no solo es del éxito de la política del Estado, no solo es que, ok, el 3 doritos después, ¿verdad? La policía me va a capturar, pero no va a ser como esa puerta de hotel de lujo en el que uno entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Porque digamos ya hay un sistema judicial que está empezando a funcionar, cambiando, y una fiscalía que definitivamente sí ha cambiado, y lo puede ver la gente. Estoy seguro que como toda institución habrán muchas cosas que se podrán mejorar, habrán oportunidades de mejora, pero es innegable lo que la fiscalía ha avanzado en estos últimos años. Así que felicitarlo, señor fiscal, y al equipo que lo acompaña, ¿verdad? Esperamos que para el próximo ejercicio fiscal puedan desarrollar todo lo que han proyectado y que los salvadoreños sigan teniendo esa confianza que han logrado ganársela en la institución. Gracias por su asistencia. Dios los bendiga.